regeneración es un nuevo nacimiento, pero también para entender por qué es necesario que tengamos ese nuevo nacimiento, tenemos que estar convencidos, este, que éramos esclavos, esclavos del pecado, sí, como dice la palabra, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que también dice la palabra que el que se constituye amigo de Dios, amigo del mundo, es enemigo de Dios, ¿sí? Así es que la regeneración se refiere a un nuevo nacimiento, a un cambio que Dios realiza en el alma de una persona y lo lleva de una muerte de pecado a una vida nueva, ¿sí? En segunda de Corintios 5:17, si lo buscamos, por favor. Segunda de Corintios 5:17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas, ¿sí? De esto se trata el nuevo nacimiento, que cuando venimos a Cristo y tenemos ese nuevo nacimiento, dice la palabra de Dios que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero algo bien importante, hermanos, que dice este versículo, que si alguno está en Cristo. Estas palabras son claves, hermanos, porque dice que en Cristo las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Sí? Si alguno está en Cristo, podemos estar aquí, hermanos, y podemos tener alguna adicción, podemos tener algo, ¿no? Pero por eso dice aquí la palabra, si alguno está en Cristo, dice que las cosas viejas pasaron. En Juan 3:5, hermanos, dice algo también importante. Dice en Juan 3:5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Dice que el que no naciere de agua y del Espíritu. En este versículo, hermanos, cuando dice que se refiere de que el que no naciere de agua, se refiere no tan solo al bautismo, cuando bajamos a las aguas del bautismo, sino a la palabra. ¿Sí? Se refiere al conocer la palabra del Señor, porque si tú conoces la palabra del Señor, pues dejas de hacer tantas cosas que antes hacíamos, que antes practicábamos en el mundo. Por eso dice que el pecado nos separa de Dios. Entonces, cuando conocemos la palabra del Señor, dejamos de hacer todas estas cosas que a Dios no le agradan. Dice en Efesios, ¿qué vimos? Juan 3:5, ¿verdad? En Efesios 5:26. Efesios 5:26 dice así, hermanos. Dice, en esta escritura habla de la iglesia. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por eso, se refiere aquí también a la palabra del Señor. Porque si aquí en este versículo se refiere a la palabra de Dios, que nos va a santificar a través de su palabra. Sí, igualmente en Santiago 1:18 también dice lo mismo, si lo quieren buscar. ¿A qué se refiere este nuevo nacimiento, hermanos? Que el conocer a nuestro Dios, el conocer a Dios y aceptarlo y creer en Él, nos lleva a ese nuevo nacimiento, pero también el conocer la palabra del Señor. 5:18, 1:18, perdón, no es 5, es 1:18. Dice, Él
de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicios de sus criaturas. ¿Sí? Entonces, vemos que la palabra de Dios se da lugar, el nuevo nacimiento se da lugar por medio de la palabra de Dios. El bautismo de agua, pues si ustedes se acuerdan, los que ya llevamos más tiempo aquí, que primero antes de llevar a alguien a bautizarse, primero tenemos que tener un discipulado. Tenemos primero que conocer la palabra, qué es lo que vamos a hacer, qué significa el bautismo antes de bajar a las aguas. ¿Sí? Entonces, por eso este versículo dice que es también el nuevo nacimiento es por medio de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? También el nuevo nacimiento, hermanos, se expresa claramente con Nicodemo. Con Nicodemo en Juan 3, si lo quieren buscar. En Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3, versículo 2. Dice así, habla de Nicodemo, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Y Jesús le responde, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Pero vemos por qué Jesús dice que vino de noche. Nicodemo, dice que vino de noche. Nicodemo era un maestro de la ley, era un conocedor de la palabra, pero también esperaba un Mesías, conocía de un Mesías que había de venir, ¿sí? Pero dice, ¿sabemos que has venido de Dios? Porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios en él. Pero vemos también que no muchos creyeron en Jesús, porque a él lo esperaban no como un salvador de sus almas, no como un redentor para que fueran salvos. Ellos querían otro salvador que los redimiera, pero no del pecado, sino que los redimiera del imperio romano. ¿Sí? Por eso precisamente es que no muchos creyeron en él. Pero Nicodemo sí había en él esa necesidad de conocer de Jesús. Pero dice que fue de noche, tal vez que no quería que lo vieran, los demás, pero dice que se acercó a Jesús y le dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Nicodemo reconoció que Jesús sí era enviado de Dios, pero no entendía de ese nuevo nacimiento, porque le preguntó, pues, ¿cómo puede un hombre viejo entrar al vientre de su madre y nacer nuevamente? En las escrituras anteriores dice la palabra que tenemos que nacer de agua y del Espíritu, pero él no entendía eso, no entendía ese punto de nacer nuevamente. ¿Sí? La palabra dice que Nicodemo, ¿cómo podemos decir que Nicodemo nació de nuevo y que sí creyó en Jesús? Creyó en su venida, creyó a lo que Jesús venía. Si hemos leído, dice que cuando Jesús fue crucificado, junto con José de Arimatea, Nicodemo pidieron el cuerpo de Jesús para sepultarlo. ¿Sí? Tuvo que haber en él un arrepentimiento, un creer en Jesús. No tan solo conocer la ley, sino también conocer esa salvación por la gracia de Cristo Jesús. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, ¿cómo tú siendo maestro vienes a mí y me dices que yo soy venido de Dios y yo te digo que el que no naciere de nuevo? ¿Cómo es que no lo entiendes? Si conoces,
¿sí? La respuesta que Jesús le dio a Nicodemo y le dice, pues tú has venido buscando a mi enseñanza, pero que necesitas nacer de nuevo. Gracias, hermana. Así que si tú conoces y me recibes y tú naces nuevamente, puedes ver, porque en una escritura anterior le dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿sí? Y en el versículo 5 que dice, el que no naciere de agua y del espíritu, pero aquí dice, no puede entrar en el reino de Dios, ¿sí? Es necesario nacer nuevamente, hermanos, del agua y del espíritu. Estaba investigando y nos decían, pues decía, si realmente hemos nacido de nuevo, no podemos estar sujetos o esclavos nuevamente a alguna adicción, a adicción, llámese como se llame, ¿no? Ya sea alcoholismo, tabasquismo, las redes sociales, eh, pornografía, porque cuando nacemos de nuevo dice que somos libres, ya no somos esclavos del pecado, sino que somos libres, ¿sí? Ya Jesús ya nos liberó de todo eso que teníamos cuando vivíamos en el mundo, lo que nos separaba de Dios, ya esa pared intermedia fue derribada por medio de Cristo Jesús. Entonces, no podemos vivir en la misma condición, ¿sí? No podemos decir, pues muchos podemos venir aquí a la iglesia, como mencionábamos, pero estar todavía esclavos. Todavía vemos a algunos que vienen, y no en esta iglesia, en otros lugares conozco a otras personas que se dicen o a veces nos decimos ser cristianos, pero nuestra vida no lo demuestra. Yo le decía a mi esposo la otra vez, sobre una prédica. Le digo, pero es que realmente nuestra vida tiene que ser eso, ¿no? Una prédica diaria, nuestra conducta, nuestro testimonio, nuestras palabras. Tiene que ser una predicación diaria de Jesús, porque no podemos ir a hablarle a alguna persona del Evangelio y que nuestra vida sea diferente de lo que hablamos. No podemos ir a decirle, Jesús te ama y dio la vida por ti y nos redime y nos quita hasta nos cambia hasta la manera de pensar, la manera de hablar y nuestras actitudes y ser nosotros ese tipo de personas que no ha cambiado las actitudes, no ha cambiado la manera de hablar, ¿sí? Yo le decía, es que nuestra vida es eso, ¿no? Para bien o para mal, es una prédica diaria, nuestro andar diario en este mundo, porque con nuestro testimonio hablamos y ponemos en alto el nombre de Jesús o no. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario de nuevo. Dice, en caso contrario nunca podría entrar en el reino de Dios. Mencionaba hace un rato que algunos comentaristas dicen que ahí habla del agua literal, del bautismo en aguas, pero también vemos que en la palabra nos dice que el agua es la palabra, el agua viva. Dijo Jesús, yo soy el agua viva, que el que a mí viniere nunca tendrá sed, nunca volverá a tener sed. ¿Sed de qué, hermanos? Sed de Dios, sed de Él. Nunca terminamos de conocer al Señor, porque diario hay algo que aprender de su palabra, ¿sí? Pero cuando nos dice Jesús que Él es el agua viva, se refiere a lo que Él habla, a lo que está escrito en la palabra de Dios, porque dice aquí en Timoteo que la palabra es inspirada por Dios y que nos es útil para todas las áreas de nuestra vida. Si nos encontramos en alguna situación,
si vamos a la palabra de Dios nos es útil. Si queremos una palabra de ánimo, la palabra de Dios, ¿sí? Así es que por eso dice que Él es el agua viva y la palabra habla de Él a todo lo largo de la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, habla de quién, de Jesús, ¿sí? Así que vemos que la salvación es por fe en Dios, solo en Jesucristo, ¿sí? La fe. El bautismo es para los que ya han sido salvos, para aquellos que ya recibieron, que ya creyeron en Jesús. Por eso les mencionaba este del discipulado, porque cuando llegamos a las aguas del bautismo es no para nacer, bueno, es simbólico, vamos, porque es el bajar a las aguas significa morimos y el salir nacimos. Pero para esto ya nacimos en la palabra del Señor, en creer y recibir a Cristo Jesús. Desde ese momento, hermanos, tenemos ese nuevo nacimiento, pero tenemos que reconocer también qué es, ese nuevo nacimiento. ¿Por qué dice la palabra que hemos nacido de nuevo? Como les decía hace un rato, el pecado nos separa de Dios y somos muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así es que el bautismo solo es simbólico y no es un medio para alcanzar la salvación. Aquel que no ha recibido, y conozco algunos que se han bautizado y, y ahorita andan fuera, en pecado, en tantas cosas en el mundo, ¿sí? Por eso precisamente cuando alguien ya baja las aguas del bautismo, también se piden frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Que vean. Yo creo que los que están a cargos de la iglesia tienen que ver ese cambio en aquella persona antes de que bajen a las aguas del bautismo. Porque un hombre no puede cambiarse el mismo, ¿sí? La transformación viene de Dios, del Padre. Y Jesús le dijo a Nicodemo que el que es nacido de la carne, carne es, ¿sí? ¿Y a qué se refiere cuando es nacido de la carne? A los hábitos, a lo que ya tenemos nosotros, al fruto de la carne, a los frutos de la carne que habla en Gálatas, que es las obras de la carne, perdón, las obras de la carne, que dice que es la fornicación, tantas cosas que habla la palabra de Dios, y dice, esto éramos algunos de nosotros, eso practicábamos, pero por eso la palabra de Dios nos dice que ya nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sí? Y le dice, el que es nacido del Espíritu, Espíritu es, ¿sí? Y esto hace un rato hablaba los frutos dignos de arrepentimiento y el fruto del Espíritu Santo lo hemos visto y dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. Entonces, vemos, hermanos, por eso le dice Jesús, pues el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el que es nacido de la carne, carne es. Por eso nos es necesario nacer de nuevo. ¿En qué? En el Espíritu. Y esa transformación no es de nosotros, sino viene de quién? Del Padre, viene de Dios. Así como, por ejemplo, cada uno de acuerdo a la creación, tanto de los animales, de los árboles frutales, este, cada uno tiene una función. Por ejemplo, la tortuga no puede ser veloz como un venado, y vemos las características de cada animal, no tienen las mismas características unos con otros. Así como, por ejemplo, la regeneración o el nuevo nacimiento viene de Dios. Solo Él lo hace a través del Espíritu Santo. Así el nuevo nacimiento, hermanos, en nuestra vida produce en nosotros cambios radicales en nuestro carácter. Si antes éramos iracundos, peleoneros,
pues tiene que haber ese cambio en nuestras vidas, ¿sí? Tiene que cambiar nuestro carácter, los pensamientos y las actitudes. Hace un rato les decía que el Señor cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, ¿sí? Cuando recibimos ese nacimiento. Sí, en Tito 3:5, si vamos a Tito 3:5, hermanos, por favor. Dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. ¿Sí? Veíamos que las buenas obras no nos hacen merecedores de esta salvación, de este nuevo nacimiento, sino que son resultado de la salvación. Vamos, a que dice la palabra, no por obras para que nadie se gloríe. Pero cuando venimos a Cristo, ya no es por nosotros mismos las obras, sino por esa, esa salvación tan grande que dice la palabra, ¿no? Donde hay una verdadera salvación, hay buenas obras, porque la palabra dice que nos cambia todo. Si antes éramos egoístas, pues el Señor nos cambia por su amor, por su misericordia, porque reconocemos que Él nos ha vuelto a la vida, que éramos enemigos de Dios y que al acercarnos al Señor, al que esa transformación que hace el Espíritu Santo, dice que nos hace amigos del Señor. Dice que el que constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿Sí? Entonces Él nos hace amigos de Él al venir a su presencia y al hacer ese cambio, ese nuevo nacimiento en nuestras vidas. Así es que por eso precisamente que las buenas obras no nos hacen merecedores de esta salvación, sino es por el Espíritu Santo, ¿sí? No es por nuestra propia justicia, sino que es la justicia del Señor, porque Él ya nos ha justificado. Nos ha justificado, como dice, el justo por el injusto, el santo por el pecador. Esa muerte que nosotros merecíamos, ahora Jesús ya dio su vida por nosotros, ¿sí? En 2 Corintios 5:17, volvemos a ver esta escritura. Dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Como les mencionaba, nos cambia el carácter, los deseos y los propósitos, ¿sí? Los propósitos, si antes no era más que el trabajar, pues sabemos que y tenemos esa necesidad de de buscar de Dios, de darle ese tiempo a Dios. Si yo recuerdo que antes nosotros trabajamos toda la semana, ni un día descansábamos, porque teníamos que pagar renta, que pagar esto, que pagar tantas cosas, ¿no? Las, este, las necesidades de nuestra vida diaria. Pero cuando decidimos o nos pusimos de acuerdo en poner las cosas en las manos de Dios, todo cambió, ¿sí? Todo cambió, pero es por eso que el Señor cambia esos propósitos que antes teníamos, ese, ese el anhelo de trabajar y querer sustentar y querer sacar las cosas por nuestras propias fuerzas y no por las de Él, no por las de Él. Cuando queremos depender de nuestras propias fuerzas, pues podemos hacer muchas cosas, pero no salimos de ahí. Ahí mismo nos quedamos, nos estancamos, nos cansamos, nos fatigamos de querer luchar por nuestras propias fuerzas, de querer sacar todo por nosotros, de decir yo puedo, cuando ese tiene que ser no puedo yo, Señor, sino tú, ¿sí? A mí me encanta esa canción que me gusta mucho y cuando la escucho que dice esa canción me parece que es de Adrián Romero, que dice, te dejo ganar, cuando dice que el perder
el perder qué, el perder nuestro propio ego, el perder el orgullo, el perder las cosas que nos separan de Dios, dice que es el ganar en Dios. No sé si la han escuchado. A mí me gusta mucho esa canción y cuando que a veces que la he compartido con personas que pues no quieren y dicen, no, es que yo tengo que hacerlo, ¿sí? En Nicodemo, dice, es un claro ejemplo también de una necesidad de la regeneración, de esa sed espiritual, ¿sí? En Juan 3:9 volvemos a Juan capítulo 3. Cuando le dice que le dice Jesús que es necesario que nazca del Espíritu y le dice, pues ¿cómo podemos hacer esto? Y le dice Jesús, ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? Nicodemo tenía esa sed, esa, esa necesidad de conocer cómo podía hacerlo, ¿sí? A pesar de ser maestro de la ley, a pesar de acudir a la sinagoga, él conocía la ley, porque pues allá en Israel el conocer la ley es básica, ¿no? Para todos desde muy pequeños. Y ya sabían que el Mesías vendría, ¿sí? Igual, pero tenía esa necesidad, a pesar de él estar en una sinagoga, a pesar tal vez de él también enseñar la ley, tenía esa necesidad, ¿sí? Igualmente, hermanos, en la actualidad, tal vez habrá muchos que van a una iglesia y salen con esa misma sed, con esa misma necesidad espiritual, pero no es porque no haya una palabra en una iglesia, sino ya es personal, ¿sí? Porque, porque salen de una iglesia o vienen nada más por cumplir o por estar, o por decir, pues yo soy como muchos dicen, yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero su vida no es de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Y llegan, escuchan la palabra, pero se van igual, ¿no? Yo he escuchado en algunas iglesias, incluso aquí, que dice, pues no salgas como llegaste. Y le pedimos al Espíritu Santo que él toque los corazones, que él abra nuestra mente y nuestro corazón para que la palabra penetre en nosotros, ¿sí? Pero hay gente que se va igual como llegó, y se nota, hermanos, por la apatía, porque pues les da igual estar aquí que en otro lado, ¿no? Pero, pero existe, ¿no? Y yo eso lo he visto a lo largo de mi vida en las diferentes iglesias que he acudido. Yo no estaba aquí, estaba en Morelos, pero ya había acudido allí. Y esa misma actitud la vemos en muchas iglesias, ¿sí? Vemos también, hermanos, que dice, al hablar de este nuevo nacimiento y conocer que solo el Espíritu Santo es el que actúa y es por medio de la gracia de Jesús al morir en la cruz, que nos dio la vida juntamente con él. Jesús tiene el poder resucitar muertos, tanto físicos como resucitó a Lázaro, y espirituales. En Colosenses 15:22 nos dice si lo quieren, en Primera de Corintios, perdón, 15:22. En Primera de Corintios dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, ¿sí? Adán
nos dice que todos mueren por ese pecado que nos fue imputado por el pecado, por ese pecado que nos fue imputado, ¿sí? Dice que por Adán todos mueren, pero también dice aquí, dice que en Cristo todos serán vivificados. Tanto Adán como Cristo son representados como cabezas, ¿no? Uno para el pecado y otro para vida, ¿sí? Y todos los que estamos relacionados con Adán, que todos teníamos ese pecado imputado en nosotros. Pero los que conocemos de Cristo y creemos en Él y lo recibimos, que dice que somos vivificados, ¿sí? Nos trae a esa nueva vida en Él, ¿sí? Así es que vemos, hermanos, que cómo es que el Señor a través de este nuevo nacimiento nos da esa nueva vida, pero también algo bien importante, que es, ahora somos hijos. En Juan 1:12 dice así, que, que todo lo que le recibieron, ¿sí? Nos da esa adopción, ¿sí? De hijos. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Nos da esa adopción en Él, que somos hijos de Dios, ya somos hijos de Él y somos de su familia, de esa familia espiritual, ¿no? También nos dice la palabra que tenemos unión con Dios. En Gálatas 4:6 dice, y por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Para los que somos hijos de Dios, tenemos que darnos cuenta de la dignidad de esta posición, ¿sí? De la dignidad de esta posición de ser hijos. Dice que Dios envió al Espíritu Santo para que morase en nosotros. Y aquí en este versículo vemos la Trinidad, dice que en cuanto somos hijos de Dios, envió a nuestro corazón al Espíritu Santo, al Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Solo los que somos hijos podemos decirle Abba Padre en el momento que tenemos esa necesidad, y cuando nos acercamos al Señor, le decimos, le clamamos al Señor. Porque aquel que está en el mundo, hermano, el que es esclavo del pecado, pues es lo menos que puede hacer, ¿no? Ni siquiera se acuerda de Dios. O si se acuerdan, Diosito, ayúdame, pero ¿a qué Dios le hablan? Yo le mencionaba a una persona que decía que otra fue a hacerse una limpia y que no sé qué tanto que hizo. Y le dice la otra persona, le dice, pero sí hizo oración, ¿no? Sí le pidió a Dios. Pues me metí en la conversación y le dije, pero ¿a qué Dios le pidió? Y le puse de ejemplo, yo puedo tener algo en mi mano y decir que este es mi Dios. Y cuando le digo, Dios, por favor, ayúdame, pero mi mente no está en el creador del universo, mi mente está en el que para mí es Dios. Sí, alguien que practica la hechicería no está pensando en Dios, piensa en lo que ellos creen, no en lo que en el creador del universo, ¿sí? Por eso es que menciono que ningún esclavo del pecado, dice la palabra que se es esclavo del pecado cuando se vive en él, pues no puede decirle al creador del universo, Abba Padre, porque no cree en él, no cree. Así es que esto que dice aquí en Gálatas 4:6 está reservado nada más para los miembros de la familia, para los que creen en Él, para los que creen en Cristo Jesús y que han recibido ese nuevo nacimiento, ¿sí? Y el que está en el pecado es hasta que tiene esa necesidad de buscar de Dios, ¿sí? Digo, para todos, para todas las personas que están afuera, que de momento no quieren del Señor, este,
y cuando tenemos la oportunidad de hablar con ella, les decimos que va a llegar el momento que van a tener esa necesidad de buscar de Dios. Y le decimos, pues ya sabes dónde acudir, ya sabes a quién acudir, que es a Dios, ¿no? Al creador del universo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, y cuando decimos de que conocemos del Señor y tenemos ese nuevo nacimiento, pues también el Señor nos cambia. Si antes teníamos un corazón de piedra, nos cambia un corazón de carne. Como decía hace un rato, nos cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, ¿sí? Porque todo eso viene de dónde viene del corazón. En Ezequiel 36:26 dice así. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un, y os daré un corazón de carne, ¿sí? Dice que cuando recibimos a Jesús y tenemos ese nuevo nacimiento, Él nos cambia todo. Por eso dice que las cosas viejas pasaron, ¿sí? También nos da un nuevo espíritu. En Ezequiel 11:19 también nos dice, y les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu nuevo. En Ezequiel 11:19, en el mismo libro de Ezequiel. Dice, y os daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitará el corazón de piedra del medio de ellos, del medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. ¿Sí? Es que el Señor nos cambia todo, por eso en en Corintios nos dice que todo aquello ya pasó, ¿sí? En Efesios 4:24 nos dice también que dice, y vestíos del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y santidad, y santidad. El nuevo hombre es lo que es el creyente en Cristo, es la nueva creación, esa nueva criatura, ¿sí? En la que las cosas viejas pasaron. Así es que como dice aquí, dice que ese tipo de hombre es semejante a Dios, creado en conformidad a Él, ¿sí? Y somos participantes también de esa naturaleza divina, por ese medio que nos ha dado grandes promesas. Y para que ya lleguemos a participar de esa naturaleza divina, nos tenemos que librar de esa corrupción que está en el mundo por causa de los malos deseos. Así es que tenemos que analizarnos, hermanos. Si en nosotros hay todavía alguna adicción, alguna, pues llámese como se llame, ¿no? Si hay algún ídolo, que si es el trabajo antes que Dios, si es si cuando a cada uno de nosotros nos llaman a que hagamos algo no queremos o no podemos o no tenemos tiempo, ¿sí? O si nos dicen hay tenemos que salir a hacer algo, a predicar, pues a veces no vamos nada más hasta repartir volantes, ¿no? Y decimos no tenemos tiempo. O llegamos como siempre los mismos, ¿no? Este, es ahí donde decimos, qué es lo primero? ¿Qué es lo que está en nosotros primero? El trabajo, este, el cansancio, pero dice la palabra que renueva nuestras fuerzas. ¿Sí? Que Él nos renueva nuestras fuerzas y nos da las fuerzas como las del búfalo, ¿sí? Pero ¿qué tenemos que hacer? Ponerlo a Él en primer lugar, ponerlo a Él en todo lo que hacemos,
en primer lugar, ¿sí? Porque podemos, aquí la iglesia se puede llenar todos los domingos, o en otras iglesias, no nada más aquí, sino otras iglesias, ¿no? Se llena la iglesia todos los domingos, porque como en la iglesia católica también se llena los domingos, pero nada más, no hay un compromiso tal con el Señor, no con las personas, ¿no? Sino con Dios primeramente, porque si estamos comprometidos con Dios, nos va a dar ese amor y esa carga para ir a ver a aquellas personas que no conocen de Él, ¿sí? Por eso es que tenemos que analizarnos, hermanos. ¿Realmente cada uno de nosotros hemos nacido de nuevo? ¿Tenemos ese nuevo nacimiento en nosotros? Ya hemos sido, ya Cristo Jesús murió por nosotros y hemos sido justificados, pero ese nuevo nacimiento, realmente ya el Señor cambió en nosotros nuestro carácter, los deseos, los propósitos en nuestras vidas. Bueno, así que en cada uno de nosotros reconozcamos al Señor como el número uno en nuestras vidas, como nuestro Salvador y como nuestro Redentor, el que nos justifica, el que nos redime, el que nos da esa nueva vida, ¿sí? Reconozcamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos, en cada uno de nosotros, porque Él lo que es, Él es, eso es en nosotros. Bueno, hermanos, aquí dejamos este tema, este punto de la regeneración. Le vamos a dar gracias a nuestro Dios por este tiempo y que sea Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Sí se ponen de pie, hermanos, para darle gracias a nuestro Dios? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú nos das, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, seas tú en cada uno de nosotros, Padre. Seas tú, Señor, en nuestras vidas, Padre Santo. Que te pongamos en primer lugar en cada área, Señor, de nuestra vida. Y que seas tú, Señor, el que nos gobierne, bendito Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Que pongas en nosotros, Señor, ese querer y ese hacer, bendito Padre, por tu buena voluntad, Señor. Que nosotros no solo, Señor, nos llamemos hijos tuyos, Señor, sino que seamos esos hijos, Padre. Esos hijos que podamos clamar, Abba, Padre. Esos hijos, Señor eterno, que hemos recibido, Señor, a tu Hijo amado, Cristo Jesús en nosotros, bendito Dios. Te damos la honra y te damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.